otra. Aparte de eso, esos requerimientos, cuando yo les dije el rediseño de un sitio web, el rediseño puede ser tantas cosas, ¿verdad? Hablemos ahora del presupuesto. Vean, el contrato puede decir un presupuesto. Cuando hablamos de desarrollo interno, cuando ustedes les dicen, van a hacer algo internamente, alguna vez alguien les dice, este es el presupuesto. A veces sí, a veces no. A veces es que los costos se diluyen, a veces ni siquiera hay una contabilidad de costos. Sepan y entiendan que su salario, usted le paga un salario, digamos, si usted es un desarrollador interno y usted ¿cuánto trabajan? 40 horas semanales. ¿Ah? Pero resulta que aquí se llama la dirección de, bueno, la cosa aquí es, Planes de operaciones. Planes y operaciones. Planes y operaciones tienen que tener un centro de costo, o como quiera que eso se llame, pero digamos, la plata para pagarle a ustedes tiene que salir de algún lado, tiene que salir de alguna partida presupuestaria, y esa partida presupuestaria tiene que ir contrastada contra un centro de costos, o como quiera que se llame acá. Entonces, otro peligro que hay con los proyectos de desarrollo doméstico es que a veces ni siquiera tienen un monto presupuestario, sino que se mide es, no, eso lo puede hacer Luis y Renan y Evelio. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que hacer esto. Digamos que eso está bien, que se dice lo que hay que hacer. Y digamos que quede escrito. ¿Y qué? ¿Y cuánto tiempo? No, que empiecen a hacerlo. Que empiecen a hacerlo. Pero eso contraviene la doctrina que yo vengo a predicar hoy. Yo quiero ser hoy un evangelista de la doctrina de la correcta administración de proyectos. ¿Ah? Eso van abierto a chat. No. Y entonces Luis, y Renan, y Evelio, sí, le preguntan al jefe de ustedes. Sí, Luis, Renan y Evelio pueden trabajar en eso. ¿Cuánto tiempo? No sé, que empiecen. Es que eso no puede ser. Digamos, que usted empiece ahora. Bueno, van a empezar el 1 de junio. Pero ahí, ¿qué pasa? Entonces, va para diciembre y se fueron, y el próximo año, ¿qué hacemos? Y siguen. Y aquello se vuelve proyecto eterno. ¿Cuántos de ustedes han estado metidos en un proyecto eterno? Usted dice, esto no se acaba. Ahora, desde mi perspectiva como empleado, pues, por mí, y mientras a mí me llegue la quincena, juega. Pero desde la perspectiva institucional, un proyecto interno es una cosa que no tenés cómo justificarla, no tenés un producto. Ya tienes un. H2, eso es puro bien. Échame, voy a frotarme yo aquí. Están picados, de verdad. Viene bautizado. Uno de estos, los dos. Entonces, si se dan cuenta, y entonces en este país, por no tener eso, es que la carretera de San Carlos lleva 49 años y contando. Proyecto técnico. Es como el expediente electrónico de la caja. O cuando los proyectos, mira, yo le voy a decir dos casos. No, les voy a hablar de 2 casos de proyectos exitosos. Cuando leí al libro de los parientes de la broma, era todo para los incluso. No es el representa Nueva York, ¿verdad? Empire State. Ese edificio se construyó en el año 1941, creo, en plena recesión. Pero ese edificio, dijeron, lo empezamos hoy y lo acabamos en un año. Y bueno, ese el proyecto. Y se empezó un día, que tengo la fecha, y se terminó 12 horas antes de que se cumpliera. O sea, se terminó a las 12 de mediodía del día que tenían hasta medianoche para terminarlo. ¿Ah? Y cuando digo se terminó, fue que a mediodía se fueron a almorzar con el edificio barrido. O
sea, no quedaba escombro, que siempre en las construcciones queda escombro, no. Digamos, llegaron y recogieron el escombro y todo, pasaron el palo piso a todos los Y entregaron en la 100 y tarde. pico de pisos, y aquí están las llaves, dijeron a las 2 de la tarde, y se lo dieron al inversionista. Murieron viejillos, o sea, en ese edificio creo que murieron como 50 personas. Entonces, afortunadamente, en la profesión nosotros paramos en locos, pero difícilmente alguien se muera por trabajar. Para la construcción del edificio resulta que contrataron gente de los apaches, porque resulta que muchos de los obreros eran apaches, iban a buscar apaches, porque resulta que ellos, como viven allá, donde vive el coyote y el correcaminos, ellos no le tienen miedo a las alturas. Entonces contrataron apaches y toda la cosa. ¿Entiendes? La selección de personal, la planificación, hicieron una planificación de las vagonetas para que fueran entrando con material y no chocaran con lo que iban sacando. Otro caso de éxito. Cuando Theodore Roosevelt dijo, voy a construir el canal de Panamá, y eso incluye crear un país. Panamá no existía. Panamá era una provincia de Colombia. Entonces, mandó soldados gringos, les pusieron presión a Colombia, decretaron la independencia de un país. ¿Ah? Ahora sí, este país más o menos lo hicimos nosotros, y entonces ahora sí nos metemos. Y los franceses sucumbieron, de Lesseps no pudo porque el gran problema de Lesseps, el constructor francés, fue la malaria. Metieron piones y todos se morían. Entonces, lo que hizo Teddy Roosevelt fue que agarró y metió un montón de negros de Jamaica, que son más resistentes para el paludismo, y aparte de eso, como había Más barato. eran más baratos, también, digamos, para el asunto de la malaria, metió guapotes, esos peces, no comió guapote, los tiró ahí, porque el guapote llega y se come las larvas de los zancudos. Fue algo, o sea, fue un proyecto que involucró aspectos políticos, o sea, fundar un país y todo, digamos que esclavitud no, pero de que se trajeron negros. O sea, esos tipos movieron lo que tuvieron que mover y lo completaron en 10 años, el canal de Panamá. Y lo hicieron una vez y lo hicieron bien hecho, porque resulta que acaba de cumplir 100 años y las esclusas del canal funcionan como el primer día. Lo único que tienen que hacer es engrasarlas de vez en cuando. Pero eso se hizo una vez, se hizo bien hecho. ¿Ya? ¿Y la carretera San Carlos? Bien, usted. ¿Ven? Y entonces vuelvo al tema. Hay un problema en la institucionalidad del país que nos lleva a que el proyecto lo haga Luis, y Renan y Evelio. Y arranquen a hacerlo. Pero no hay empezamos, a que terminamos, va a costar tanto. Sí. Pero usted sabe que yo también tengo un punto de vista fuera, que un gran error es dejar a la libre a las empresas cobrar. Porque digamos, si usted sabe que este proyecto de aquí a San Carlos con materiales que supuestamente ellos exigen que se haga, se tiene que tener un costo. Para eso usted tiene ingeniero, ¿no? Si usted dice, si este man me está cobrando 100 pesos por hacer esto, y yo sé que por más ahorro que tenga, eso no le va a costar, o sea, él va a gastar más de 100 pesos. ¿Cómo se lo voy a entregar a la licitación? Solo porque le ofrece menos. No sé si me va a entender. O sea, Sí, si claro. el proyecto, por más razonable que el MAE cobre, no puede, digamos, que digan, bueno, si usted puede cobrar lo más barato, usted puede cobrar un 100. Un enfoque muy simplista, hablando de lo que está diciendo Freddy, es que en este país se adjudica al que cobró menos. Exactamente. Sí, pero es que eso es un criterio muy pobre. Y ese país funciona. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Con las tres constructoras de este país, les adjudican cualquier carretera porque ellos llegan y cotizan muy bajo. Y al mes, a los 6 meses, la carretera otra vez reventó, ya no hay huecos y de todo. Entonces, hay otra licitación de mantenimiento. Y entonces se nos va más plata en mantenimiento que en la construcción. Y lo mismo aplica para el software. Por supuesto que lo que yo estoy hablando hoy aquí, estoy hablando de un mundo ético, recto,
Que no existe. delante de Dios y delante de los hombres. Tal vez no exista, pero pues, si cuando usted ve proyectos en otros países, ve que se puede hacer. Entonces dice, es que aquí no roban, o es que roban, o saben robar. Vean, O por lo menos terminan las cosas y después roban. Se van a media. O verdad, y pues que aquí roban y no terminan. vean, yo tengo que Y tampoco comentarles, se van para la cárcel. tengo que comentarles, digamos, en mi experiencia laboral, he podido laborar en empresas costarricenses, en empresas latinoamericanas, en empresas gringas y empresas alemanas. Son dos mundos. Es la idiosincrasia. Son dos mundos Es genético, ¿eh? para mí. Son dos mundos distintos. Aquí es el Es chiquitico. genético. Que me enseña que si se entra gobierno, entra robar. Yo sí le puedo decir que trabajando con gringos, carajos son desordenados y sacan los proyectos por fuerza bruta. O sea, tienen mucha plata y sacan los proyectos. Son desordenados. Tengo que decir que cuando los ticos trabajamos en esos ambientes, los ticos tenemos son como más ordenados. Es interesante cómo les ponemos orden. Pero si algo tienen es que pues choriceros hay en todo lado, pero la generalidad de ellos trata de hacer las cosas con rectitud. Y si nos vamos a Alemania, ni qué decir, carajo, son como pastores alemanes entrenados. Entonces, lo que quiero decir es, Renan, usted acaba de decir, sí, es que la corrupción en todos lados, sí, pero tenemos que aspirar, tenemos que tener la voluntad, por lo menos que volver a ver a mi hijo y no sentir vergüenza, o ir a hacerme la barba en las mañanas y decirle, escucha, sí, ese soy yo y no tengo vergüenza de verlo, aunque hay mucho piedra, de cemento, lo que le quieren llamar. Carebarro, ¿eh? Ajá, y aparte de eso, aparte del monto, entonces tenemos que tener claro las licencias, el hardware, el software, la mano de obra, los gastos de oficina, comunicaciones, viáticos, gastos de almacenamiento, los ambientes de desarrollo, los impuestos, que es un tema que los proyectos no han tomado en cuenta, pero que estamos a un mes de que vamos a tenerlo que tomar en cuenta. Porque con la ley del impuesto del valor agregado, los servicios, que es lo que nosotros trabajamos, van a tener un impuesto. Por cierto, permiso, voy a hacer un paréntesis ahí para Renan y para todos. Yo escribí un artículo de eso, los que he conversado con gente de Hacienda y demás, y funciona así, supongo que ustedes están informados, pero los contratos que ya están hechos por el resto del año no tienen que pagar impuestos en lo que son instituciones del gobierno. O sea, todas las contrataciones que ustedes tengan con empresas actualmente aquí a pagos a realizar hasta diciembre no pagan impuestos porque hay que cumplir el tema Aunque no se hayan adquirido Si ya se formalizaron antes de julio. Bueno, antes del primero, ya después del 1 de julio, no sabría decirle. No, mentira, sí, porque por ley el cumplimiento de los presupuestos es obligatorio. Entonces, las instituciones públicas no están obligadas a pagar impuestos En todo caso, en no estos, pagan impuestos. en estos 6 meses. Pero hay O algo, ese sí a partir ese sí hay del que pagarlo. a partir del 1 de enero del 2019, sí van a tener que comenzar a pagar impuestos las que no son. Hasta donde yo sé, las únicas que van a quedar exoneradas son la caja, las municipalidades y unas cuantas más. qué hueso, ¿ah? Porque en otros países las instituciones sí pagan impuestos, entonces como que están presionando a Costa Rica para que el gobierno pague impuestos. ajá, y pues Hacienda de por sí ocupa plata. Ya imagino usted. Sí, pero eso es un ciclo, ¿no? Si Hacienda no le gira, usted paga a una institución, ¿cómo le va a pagar a esa Hacienda? Sí, exacto. O sea, sí, lógico. Hay el problema es que los gastos de las instituciones van a ser más porque hay que pagar impuestos. Y Hacienda va a girar lo mismo. Sí, exacto, porque no tengo la plata. Entonces hay que comprar menos. pero bueno, eso es lo que puedo averiguar ya. En lo que sepa algo más les comento. Averigüese el poder judicial. Está bien. Pongámosle tratado. Finalmente, y no menos importante es que aquí esto no se hace por amor. por amor. Que ver la platica. Se ocupa un margen de utilidad. Por amor ni el sexo, dijeron por ahí. Se ocupa un margen de utilidad. Y usted necesita decirle al inversionista, al que se metió a hacer el proyecto,
que le va a dar un margen de utilidad superior al menos por 3 veces lo que le pagaría el banco. Porque si no, el carajo llega y dice, no, mejor agarro mi plata y la meto al banco. Sí, claro. Entonces, de ahí, 3 veces lo que... margen de utilidad después de impuestos. Vea que puse primero impuestos y después el margen de utilidad. Y el margen de utilidad después de impuestos, en un estándar muy americano, debería ser tasa básica pasiva por 3. O sea, lo que te paga el banco, 3 veces más. Y a partir de ahí empezamos a hablar de lo que debería ser un margen de una utilidad mínima. Una utilidad mínima que te Aceptable. O sea, un gringo no se va a meter a un negocio que no le dé tasa básica pasiva por 3. Por eso es que hay pocas inversiones, pocas creaciones. Exactamente. Entonces yo no sé, ahí ya meterme en eso, pues diferentes negocios tienen diferentes márgenes de utilidad. Lo que sí les voy a decir es que la inversión en software y en tecnología es sumamente riesgosa. ¿Qué es el software? El software es algo que no se ve. Está en la mente de los Está en la mente de los usuarios, de la gente interesada. Y digamos, si usted es el único programador de un proyecto y usted se muere, Dios no lo permita, lo agarró el bus o se enfermó o lo que sea. ¿Verdad? Pasemos a lo siguiente. ¿Se dan cuenta del montón de cosas que tiene que ver el presupuesto? Vamos a ver el tercer componente que es, Efraín, el siguiente. Por favor, ahí. El siguiente es, vamos a hablar de tiempo. Yo empecé hablando desde que el horizonte para hacer una app, es que seamos sinceros, si usted empieza a hacer una app hoy y la va a entregar dentro de 2 años, esa app va a estar superada tecnológicamente. Sistema operativo. Entonces tenemos que hablar en plazos de entrega. El proyecto que iba a hacer Luis, Renan y Evelio, que dijeron, y si empiecen a hacerlo, tienen que tener forzosamente un plazo de entrega. O sea, definamos qué es lo que vamos a hacer. Eso es como ponerse a jugar fútbol. Sería aquello como una mejenga de barrio. Empecemos a jugar fútbol. Además, hasta la mejenga se define una hora. Sí, por eso es que en el fútbol se dice son 90 minutos. Una mejenga. Y hay una prórroga ahí, que el árbitro dice, bueno, vamos a dar un tiempo ahí de 2 minutos, algo así, o lo que sea, pero en realidad hay un tiempo de finalización. Si no, es como las mejengas que no hacía de carajillo, que cuando ya llevamos 20 goles, bueno, ahora los 15, y ahora los 20. ¿Me entiendes? Se volvía que hay una mejenga. Tiene que haber cronogramas que estén por escrito y tiene que quedar muy claro lo que son las ampliaciones y las prórrogas. Aquí es. No. Ahí. Vean, ahora vamos a hablar de metodologías de desarrollo. Vamos a ver, durante mucho tiempo trabajamos en el método de cascada o waterfall. Ese fue un enfoque muy tradicional que no voy a explicar mucho aquí, solo lo voy a mencionar. Tenía estas fases. Levantamos requerimientos, hacemos análisis, hacemos diseño, nos vamos a programar, hacemos las pruebas, implantamos. Pero eso era en la época en que levantar requerimientos, ¿cuál levantar requerimientos? Usted usuario, usted es un ignorante, usted va a usar lo que yo diga que usted tiene que usar. Porque los ingenieros de sistemas en aquella época, estoy hablando de la época de Cobol, que hace 29 años, yo fui un maldito de esos, que yo llegaba donde el usuario y lo trataba con absoluto desprecio, yo lo trataba como una cuecha, no, usted es un ignorante. Si yo aquí yo soy el que sé usar WordStar y Lotus 1, 2, 3, y yo sé usar el DOS, usted no, ¿ah? Esos tiempos ya pasaron. Ahora cuidado, o sea, hay mucho usuario que es muy vivo. Y se saben más cosas que uno, a veces. O sea, desde que hay YouTube, usted puede ir y aprender en 5 minutos algo. Entonces, usted ya no puede tratar, nunca hemos debido tratar a nadie como ignorante. Y he cargado mis pecados por eso. Pero ahora menos que nadie, porque ahora desde que hay YouTube, la gente puede llegar y aprender algo. Muy fácil. Entonces, en esa época nos metíamos 6 meses a hacer análisis y otros 6 meses a hacer diseño. Y nos metíamos 1 año a programar. Y veníamos 3 años después a decir, este es el sistema, use. Con el disquetillo.
Y eso era waterfall. Waterfall era cuando los genios nos metíamos en el centro de cómputo y la gente dice, están trabajando, esos son los de informática. Fueron años dorados, resulta que ganábamos muy bien, muy bien. Y nos veían con mucho respeto. Pero esos tiempos no volverán. Lo más apropiado que se me ocurre para lo que es desarrollo de apps es hablar de Agile o hablar de prototipos. Prototipos es cuando usted hace un waterfall, pero en un plazo muy pequeño, y saca algo que funcione. Sí, saca algo que funcione, una app que funcione, y ya se la pone en el celular al usuario y le dice, tome, está eso, ¿le gusta? Y entonces el usuario dice, si me gusta o no me gusta. Generalmente dicen, no me gusta. Entonces va para atrás. Entonces va para atrás y entonces hacemos otro waterfallcito, que es otro prototipo. Y entonces seguimos trabajando por prototipos, que eso es como ir a ciegas, porque es un waterfallcito. En otras palabras, trabajar por prototipos es muy poca comunicación con el usuario. ¿Ah? Y les ofrezco el tercer sabor, que es Agile. Les voy a mencionar eso. Hoy en día yo soy un Agile Champion, o sea, yo me dedico en IBM a dar charlas de la metodología Agile para evangelizar a la empresa. Somos 400,000 empleados alrededor del mundo para evangelizar a la empresa sobre el uso de metodologías Agile. Sin embargo, yo era súper opuesto a la metodología Agile. Como a mí me educaron en el paradigma estructural, ni siquiera en objetos. Objetos lo aprendí después. Yo aprendí programación en el paradigma estructural, cuando recién habíamos salido del espagueti. Lo usamos, pero recién veníamos saliendo de eso, pero todo tenía que ser if, then, else, y do, while, do, until, begin, end. Era una metodología que no está mal. Y como yo, como fui criado en el paradigma estructural y en Waterfall, yo me opuse a Agile. Sin embargo, la experiencia me ha demostrado que Agile tiene sus virtudes y las vamos a examinar. Vamos con Agile. Ok, la metodología Agile, si lo quieren ver, es como el Waterfall, pero en el plazo de una semana. Porque algo me dice a mí que no nos quitamos el asunto de evaluar requerimientos, de hacer análisis, de hacer diseño, de programar, de hacer pruebas, de implantar y evaluar. Es como un waterfall, pero en plazos muy pequeños. Pero entonces, para trabajar Agile, lo que nos vamos a olvidar es ya, usted está metido aquí porque es desarrollador. Todos ustedes se metieron a estudiar y a trabajar en esto porque ustedes eran el carajillo perfeccionista de la niña cochinera. Los que más, los que menos, siempre les ha gustado hacer las cosas y hacerlas bien. Son meticulosos. Sus ojos me dicen que les gusta el detalle. Les gusta hacer las cosas bien. Ven detalles donde los demás no los ven. En muchas palabras, todos, los que más, los que menos, tenemos un grado de perfeccionismo. Eso está bien, pero también está mal. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros no entregamos el programa. Nancy, ya está listo. Ya casi, estoy a las puertas. Me falta una cosa. Ya casi, estoy a las puertas, ya casi. Y el otro viernes, ya está listo. No, pero ya casi, pero corre. Y la cosa corre, mira. Y hace lo que tiene que hacer. Pero sos tan perfeccionista, y aplaudo eso, que vos decís, no, es que yo quiero dejar esto bien bonito. Y siempre se te ocurre algo que no te pidieron, pero se te ocurrió a vos. Y no estás contenta ni feliz hasta que no lo hagas. Y entonces los plazos se extienden. Entonces tenemos que olvidarnos de la perfección técnica. Resulta que en la metodología Agile vamos a entregar todas las semanas algo. Y vamos a concientizar al cliente de lo que le voy a entregar es totalmente perfectible.
y que no está acabado todavía, pero que se lo estoy entregando porque necesitamos ir viendo cosas. Pero para ver, o ya pensado en producción. Para las dos cosas. En la primer 50% del proyecto, para ver, y en el segundo 50% del proyecto es implantando en producción. Mejoras. Sí. Sí, eso es los ciclos de mejora continua. O sea, yo te digo, es difícil, Wendy, que hasta la mitad del proyecto vos les des algo que sea posible ponerlo siquiera en producción. Es muy difícil, digamos. Pero y hasta la mitad del proyecto usted le va a enseñar algo que sea visual y que él pueda ver. A veces es un menú que no sirve, pero es un menú. Ahí están los botones. Ah, no, pero no le haga clic ahí, porque eso no va a ningún lado. Pero sí me explico, es muy difícil que nosotros, en nuestro paradigma perfecto, digamos, no, Dios, ¿cómo voy a mostrar un menú que los botones no sirven? O que se caen. No, pero vamos a tener que combatir eso. Vamos a tener que combatir ese perfeccionismo propio, diciendo, bueno, ok, pero por lo menos quiero ver, está bonito el tamaño de los botones dicen lo que tienen que decir, o tal vez el menú tiene 3 botones y ya uno funciona, y eso es lo que le puedo dar esta semana. La próxima semana vamos con el segundo botón. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que eso disminuye la sorpresa. Ya no es aquello de que a los 2 años agarramos y corremos las aulas. ¡Tarán! Aquí está el sistema. ¿Ya? No, resulta que se minimizan las sorpresas. El cliente desde la primera entrega, le va viendo, ok, esto va así, va así, va así, va así. ¿Ah? Se manejan objeciones, ¿cierto? Es muy difícil, ¿verdad, Frank? Que uno llegue ya como a entregarle, ahí está perfecto, está divino, no va. Pero por lo menos la objeción es sobre lo que se avanzó, no sobre todo el sistema. Ajá. Entonces dice que la discusión se discute sobre si el producto complace las necesidades del dueño del producto, ¿verdad? Del owner. Los requerimientos son analizados ahí mismo. No es solo los requerimientos, sino que ahí mismo, dígame, güey. Tengo que partiendo bajo esa premisa, los requerimientos son analizados ahí. ¿Cómo lograr una buena estimación bajo este tipo de metodología? Una buena estimación. Sí, porque necesitamos dar un fin. Una estimación total, no solo del entregable pequeñito, sino de todo el proyecto, de todo el fin. Bueno, resulta que usted tendría que poner unos límites definidos de rango relevante. Haciéndolo por sprints. Haciéndolo por sprints, pero creo que la duda de Wendy es, los sprints son semanales, pero lo que no quiere Wendy es que esto se vuelva sprints de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, y que vayamos por 52 semanas, y que aquello no vaya a tener fin porque todas las semanas piden algo. Entonces, por ejemplo, para el caso del sitio web, ¿cómo definir la cantidad? para el caso del sitio web, que es algo que podemos entender todos acá, redefinición del sitio web de tal cosa. Un sitio web de 25 páginas. Aunque esas páginas todavía no tengan nombre, ¿verdad? Pero cuando completamos 25 páginas, dice, acabó el proyecto. Digamos, pages, ¿verdad? O que diga, bueno, y va a tener un máximo de 10 formularios para captura de datos. Y cuando vamos por el formulario número 11, no, se acabó. Ahora abramos otro proyecto con otro presupuesto y con otros tiempos. ¿Sí? ¿Ah? O si el proyecto es por horas, el proyecto va a tener 2000 horas. Y cuando se consuman las 2000 horas, usted pídame lo que usted quiera en estas 2000 horas. Y si fuimos consumiendo las 2000 horas, se acabaron. O sea, las 2000 horas. el tiempo es elástico. Sí, pero entonces al final de eso nos va a tener un producto que satisfaga totalmente el cliente. Es que, como te digo, eso viene en la negociación inicial. Perdón, usted va a decir. Sí, bueno, ya con estos últimos comentarios nos damos un toquecito de lo que vamos a mencionar, pero igual lo voy a aportar. Usualmente,
Bueno, por ejemplo, aquí hemos hablado en el módulo pasado del análisis de experiencia de usuario y toda esa parte, ¿verdad? Del diseño. Pero aún antes del análisis de experiencia de usuario está lo que es el análisis lo que decía Cristian, del porqué del proyecto, un análisis del mercado para saber qué tipo de proyecto se va a desarrollar, por qué se va a desarrollar, qué vamos a desarrollar, es una aplicación, una página web, ¿verdad? Entonces, esos 4 o 5 cosas que acabo de decir son ejemplos de toda una base que se hace inicialmente de cosas y objetivos que hay que respetar en un proyecto. Entre estos requerimientos iniciales pueden estar también la cantidad de páginas en base al presupuesto. Pero algo que, o mejor dicho, lo que quiero aportar es que los cambios que va pidiendo el cliente tienen que respetar idealmente el diseño de experiencia de usuario, pero aún más importante que eso, tienen que respetar todo lo que se definió inicialmente, incluyendo que sean cambios que tengan sentido en base al objetivo principal del proyecto, ¿verdad? Incluyendo la cantidad de páginas que se negoció en base al dinero disponible, la cantidad de tiempo que se estimó inicialmente. Eso también es trabajo del project manager, jugar poco con eso, pero sí saber cuándo también hay que decirle a un cliente, no, esto no coincide con los objetivos del proyecto, ¿verdad? O sea, quiere decir que aún así, como usando este tipo de metodología, siempre se tiene que hacer ese estudio global. Estudio inicial. Definitivamente. ¿Sí? Porque si no, Ahí se le pone la fecha inicio, fecha fin. vamos a terminar. Definitivamente. Ahora, los límites amplios, relevantes, Wendy, hay varias cosas que puedes hacer. Si es por plata, se puede decir, se puede hacer un proyecto que puede ser muy ambiguo, pero determinado por plata. Llegar y decir, hay 10 millones de pesos para hacer esta app. Comienza a hacer la app. Y la app tiene que tener estas y estas características. Cumplidas esas, si todavía queda plata, cambie de color, póngale otro botón, póngale esto, póngale otro, pero cuando se acabó la plata, se acabó. También puede ser por tiempo, bueno, resulta que este proyecto va a durar 6 meses y no más de eso, y en estos 6 meses hay que hacer esto como mínimo, y si se puede hacer esto más, perfecto. Un ejemplo de la vida real. Eso fue hace unos años, Efraín y yo estuvimos metidos en una app para pimas en nada. Ajá, las verduras. Pimas en nada. Ignoro si eso está, una vez que me metí ahí, sí, todavía funcionaba. Porque sí, nosotros lo dejamos. Mantenimiento, ¿qué tal si le dieron mantenimiento? Bueno, no sé, pero la cosa es que eso funcionaba. Y pimas en nada, eso se llamaba agroprecios. Y resulta que agroprecios, el proyecto Wendy decía, agroprecios tiene que ser una app desarrollada, vean, para Android. No se pensó para iOS, solo para Android. Decía, había una característica porque decía que los agricultores no tenían teléfonos como muy inteligentes. Entonces tenía que ser una app con características un poco modestas para que pudiera trabajar en un teléfono que no fuera como sofisticado. De última generación. Exactamente. Y resulta que ahí usted tenía que poder llegar y decir, tenía que tener un buscador donde usted pudiera escoger la verdura o la fruta. Decía frutas y verduras. Así eran, 2 botones, frutas y verduras. Entonces, usted, dentro de la fruta, usted podía escoger para abajo la lista o podía digitar ayote o zanahoria y que trajera la zanahoria. Y que trajera los siguientes datos. Precio por kilo, por caja, precio recomendado de feria, o sea, de feria del agricultor, precio en el clima Senada, que ellos tienen como un rango. Ellos todos los días abren plaza a las 2 de la mañana. Entonces dicen, bueno, la zanahoria aquí tiene que venderse en este rango. Entre ese rango, los vendedores tienen derecho a cobrar más o cobrar menos. Y entonces, digamos, hay zanahoria primera, zanahoria de segunda, puntas de zanahoria, comida para chanchos también. Y resulta que el sistema tenía que sacar los datos de 2 fuentes. De una digitación que hacían ahí mismo en el clima Senada
y para otros productos de una interfase había que conectarse con un tubo de XML que programamos para que se pegara a un sistema del Consejo Nacional de Producción. Y esos datos tenían que estar listos todos los viernes a las 7 de la noche. Porque la idea era que la gente pudiera ir a la Feria del Agricultor y decir, bueno, estos son los precios. Ahí no hablaba de otras cosas, era nada más eso. Entonces se hizo un presupuesto y se dijo, bueno, esta app tiene que estar lista en 4 meses. Entonces planificamos el trabajo para que saliera en 4 meses, que no costara más de lo que tenía que costar y con esas especificaciones. Cuando entregamos el producto, resulta que el tema nacional dijo, ay, qué bonito, ahora metamos estacionalidad de lluvias. Digo, una ingeniera agrónoma que dijo estacionalidad del precio y de la demanda de los productos de acuerdo a las lluvias, no sé qué, que lo hacemos esto con el Instituto Meteorológico para crear pronósticos de que la lechuga se ahoga en agua. Entonces yo les dije, sobre el precio. No, lo siento, ya el proyecto se acabó. Se entregó lo que ustedes pidieron, funciona en Android. Bueno, y que fuera responsivo, o sea, que pudiera funcionar en tablets, eso también lo hicimos. Pero cuando a mí me pidieron, no, pero es que mire, ahora tienen que interfazar con el Instituto Meteorológico Nacional para ver el pronóstico de lluvia. Una fumada rara. Porque no, ahí ya no era agriprecios, ahí hubiera sido estadísticas de producción y ya escaparía de esa app. Para mí, una app es un sistema con un propósito muy, muy específico. Si ya va a ser para eso, ya tendría que ser otra app. Porque yo no pienso que una ama de casa le vaya a interesar la estacionalidad precio de la demanda de las legumbres verdes en la región Huetar Atlántica. O sea, no, a ella lo que le interesa es cuánto cuesta el kilo de venica, ya. Eso es todo. Entonces, como eso se salía de ahí, entonces mi posición fue, no, yo no le voy a desarrollar esto porque esto no pertenece al ámbito del proyecto. ¿Ah? Se lo puede, pero entonces no lo puede hacer. No, claro que lo puedo hacer. Y si no sé cómo hacerlo, ahí está Efraín. Y si Efraín no lo sabe, entonces ahí ya no se puede hacer. Pero entonces les dejé planteado otro proyecto. Porque si no, aquello se hubiera vuelto el proyecto eterno, y no solo eso, sino que se hubiera vuelto un monstruito. Hubiera sido una app que hubiera sacado un brazo por acá y una oreja por allá y otra pata por allá. ¿Me entiendes? Se hubiera desnaturalizado el proyecto. Eso quiere decir que esta metodología está si no se maneja bien, esta metodología está si no se administra bien, entonces hay un puede llegar a convertirse también en un monstruo. Definitivamente. O sea, el agile, la palabra dice ágil, y la agilidad puede generar en una elasticidad, en algo totalmente relajado e indisciplinado. Más bien yo diría que en esta metodología agile hay que ser sumamente disciplinado para meter en cintura al cliente, al usuario, meterlo en cintura. También habla de las estrategias que deben ser implementadas, la ejecución, un plan de ejecución y el plan de calidad, sigamos. Bueno, ahí Solo que lo buscar es bueno también. vamos, bueno, y a veces... Es una buena pregunta, porque... A veces nos saboteamos nosotros mismos. O sea, nos ponemos muy creativos. Yo he trabajado también con... Suave, Efraín, suave para echarlo al agua. A veces yo estoy tratando de marcar, ¿De qué hace chiquitito? de llegar y decir, vea, este es el proyecto y esto es lo que vamos a hacer, y en la semana 2, 3, 4, 5, y me sale, y resulta que el proyecto incluye nada más imágenes, hay que poner fotos y fonts bonitos y eso. Y cierto profesorcillo, cierto elemento muy creativo, me sale en la sala de reuniones con el cliente presente y dice, se me puse creativo, ay, pero nosotros podemos hacer un video, ¿cómo fue que dijiste? Video, streaming, y no sé qué. y 4K. Y yo, que corre el celular en 5 años. Y entonces el cliente llegó y dijo,
¡Ay, pero qué maravilla! Y cuando yo no le dije nada, no tenía cómo patearlo porque lo tenía al otro lado de la mesa. Y cuando salimos de ahí, yo llegué y le dije, bueno, Efraín, usted se puso creativo, usted tiene que sacar eso. Pero salió el video. Al final salió. Ah. Efraín, ¿qué iba a decir usted? Porque se ha quemado. No, se me fue, sinceramente. Continúa, perdón. Vea, yo no voy en contra del progreso. Si estuviera un buen consenso, nosotros no cometemos. Eso es lo que pienso. No, lo que quiero decir es que usted puede, y es apropiado que uno como ingeniero, como técnico, proponga el uso de buenas tecnologías, nuevos caminos, formas más ágiles, siempre y cuando eso no atente contra su propio presupuesto y su propio tiempo. Y le voy a decir una cosa, generalmente sabemos cómo hacer las cosas, no tenemos ni tiempo ni dinero para hacerlo. Y le voy a decir otra cosa más, si usted está, vea, si usted es un desarrollador doméstico, garantícese tener trabajo el próximo año, guardándose algo para el próximo año. Ya es el proyecto ahora y el próximo año llega y usted se inventa, ay, mire, ahora queremos hacer eso, ok, perfecto, 6 meses más de Métele el video. 6 meses más de Mándale el video. En estas épocas que ahora andan que de personal por todo lado, yo creo que ustedes no sufren de eso, pero eventualmente podrían sufrir. Y si es en la empresa privada, pues lógicamente, usted llega y de camino va descubriendo y dice, bueno, usted se puede ampliar, usted se lo apunta por ahí, se lo guarda en la cabeza, pero no va donde el cliente se lo dice ahora, se lo dice cuando ya terminó el proyecto, le dice, ay, mire, ya terminamos el proyecto, todo salió maravilloso, ahora les propongo un nuevo proyecto, que es la ampliación de esto y que incluye esto y esto, y usted enamora al cliente y el cliente se va de jupa y pone plata, y entonces ahí usted se garantiza un contrato para el próximo año y así nos vamos. No estoy hablando de estafar al cliente, estoy hablando de darle algo a cambio de algo. ¿Ah? Y así hacen los vendedores. Por eso dije el manejo político del proyecto. O sea, usted puede ser un técnicazo, pero usted también tiene que aprender a venderse de alguna forma. Y miren, los chiquitos tienen que comer. No, y eso les va a ayudar incluso a que el departamento tenga asignado cada vez más presupuesto para más proyectos. Porque además cada uno de esos proyectos que ustedes vayan entregando son valores agregados que les va a ayudar a venderse a ustedes como departamento, a crecer más, a que les den cada vez más y más relevancia dentro del Poder Judicial, ¿verdad? Esa es la fe. Sí, va a ser. Yo tengo una duda, y Cristian me va a matar por el tema de sorpresas inesperadas y pero bueno, yo odio la sorpresa. La pregunta es, uno obviamente cuando uno es project manager tiene que tener un registro de stakeholders, un registro de todas las personas que están interesadas en un proyecto, que pueden involucrar a las personas normales, como quién lo financió, ¿verdad? Como quién es el jefe, quiénes son los developers, etc. Pero sabemos que los interesados pueden ser muchas personas. Un interesado puede ser el sindicato, ¿verdad? Por ejemplo. Cualquier persona que pueda afectar al proyecto de alguna manera. Entonces, yo también he trabajado en diversos tipos de mercados, ¿verdad? Tanto público como privado, también. ¿Qué les podríamos aconsejar a ellos? ¿Por qué? Porque, bueno, tal vez Renan o ustedes en general pueden retroalimentar un poquito mejor a Cristian sobre cómo hace el día a día, pero con la rutina de ellos del día a día, con el, ok, tal vez ellos quieren aplicar todo lo que es metodologías Agile, meter Canva, meter Scrum, no sé, un híbrido de ambos, meter experiencia de usuario, pero ¿cómo pueden llevar eso, todo eso ellos en el día a día cuando también tienen que responder a diferentes personas que, bueno, en muchos casos son abogados, no comprenden, o diferentes profesiones que no comprenden mucho de estos temas? Que hay siempre en cualquier institución pública van a haber intereses políticos, ¿verdad? De darse a conocer por diferentes razones, en altos rangos. ¿Qué les podríamos aconsejar a ellos para que puedan aplicar esto de la mejor manera? Sí. Aún tomando en cuenta todas estas situaciones que tienen que enfrentar. Sí, morirle en el intento. Vea, creo interpretar esto así.
Cuando en un proyecto empiezan con unas personas, empieza el proyecto, y cuando la cosa ya medio va caminando a los 3 meses, entonces aparece en la reunión alguien más, el sindicato, por ejemplo, ¿ah? Y ese nunca estuvo antes, pero nada más apareció ahí, y aunque no tenga voto, tiene voz. Y uno decía que se calle ese cabrón, ¿verdad? Porque se está metiendo ideas a favor o en contra del proyecto. Un usuario experto. Un usuario experto. Entonces, mi recomendación es, en el principio, en la primera semana del proyecto, en la fase que ya pasamos, que eran los actores y protagonistas, y eso debe quedar en un documento, y ese documento debe firmarlo el sponsor, el que pone la plata, y el owner, y el que va a desarrollar. Si es interno ustedes, y eso el otro es el contratista. Y esos son el documento de roles y responsabilidades. Para mí debe estar escrito en papel y debe estar firmado con tinta y papel, ¿no? Y va para el AMPO, el proyecto. Y entonces ahí se dice que las partes involucradas, los stakeholders que usted está diciendo, stakeholder es las partes involucradas. Se dice, fulano tiene derecho a opinar sobre esto, y sultano tiene derecho a opinar sobre esto. Y para hacer las pruebas de validación y todos los sprints semanales que vamos a estar haciendo, el usuario que va a tener la voz oficial de aprobación va a ser fulano de tal. Y en su ausencia, tiene que haber un déficit, un backup. Porque sabemos que se van a vacaciones o que se enferman o lo que sea. En su lugar, va a tener voz de aprobación con igual rango de autoridad fulano de tal. Y sobre todo, todo lo que se haga, el owner del proyecto va a estar copiado, tiene que estar copiado absolutamente de todo. Si se le llena el correo de correos, esto no le importa, tiene que estar, probablemente el owner no lo lea, pero a la hora de los balazos usted saca el correo. Y para de eso, usted le pone al correo el control ese de si lo leyó y lo recibió. ¿Ah? Exacto. ¿Ah? ¿Por qué razón? Porque ya nos pasó que teníamos a un usuario y el usuario nos iba diciendo, sí, esto sí me parece, esto no me parece, esto sí, esto no. Y cuando resulta que íbamos con el proyecto ya como a 3/4, como un 70%, apareció una paracaidista ahí. No voy a decir nombres, pero apareció una paracaidista. Sí, una señora que no teníamos idea de dónde apareció. Y entonces apareció en la reunión del sprint, de la semanal, para hablar. Ahorita voy a explicarles qué es un sprint. Y resulta que apareció y se sentó, estábamos en la sala. No, mire, es que a mí no me parece, y es que hay que cumplir esto, y esto, y esto, y esto. Nos complicó la vida de una forma. Resulta que en algunas cosas tenía razón, porque hizo mucho énfasis en el cumplimiento de una cláusula del contrato, ciertamente. Como sea, pudimos salir. Sin embargo, yo considero que usted como project manager, en el momento en que le meten un paracaidista, que usted no puede agarrar una ametralladora y tirarlo. Si se lo metieron, se lo metieron. Pero que usted escriba directamente al owner y al sponsor que el fulano de tal se metió. A partir de la reunión tal, que usted no tenía conocimiento de esa persona. Que esa persona hasta la fecha no ha tenido ningún rol ni ninguna responsabilidad dentro del cuadro de roles y responsabilidades del proyecto. Y que está teniendo participación. Hay que ser muy delicado con esto. Usted tampoco puede llegar y callar la boca a la gente. Pero también tiene derecho usted a ser muy exigente, llegar y decir, bueno, ella puede proponer o él puede proponer esto y esto y aquello, pero eso no está contemplado dentro de los alcances que dijimos del scope del proyecto. ¿Ya? Usted lo dice así y lo comunica inmediatamente. Y si el owner del proyecto dice, no, pero es que fulanito o fulanito sí tiene que estar, porque tiene que estar y es alguien de mucho copete y hay que hacerle caso. Entonces, por favor, sepan y entiendan que esto irremediablemente va a acarrear una ampliación de tiempo
y una ampliación de recursos porque esta persona está planteando estos requerimientos que no estaban contemplados aquí. Difícilmente usted se va a poder quitar un paracaidista, pero por lo menos dejar escrito ahí, porque a la hora de los balazos, cuando digan, pues que este proyecto tiene que estar listo ya, no, pues que no. A veces son un buen escudo esos paracaidistas, porque cuando usted se retrasa, entonces usted puede echarle toda la culpa al paracaidista. Sí, siempre es la excusa. A veces a veces no son tan malos, ¿sabes? A veces no son tan malos. A veces un bombero ahí hablando te puede servir, sobre todo si vas atrasado y si lo puedes documentar bien, ¿verdad? Y si se puede documentar, digamos, si hay alguna cláusula en el contrato que diga, bueno, los requerimientos adicionales pueden ser negociados, eso es bien para mis oídos, porque los requerimientos adicionales pueden ser negociados, son horitas más que yo le puedo sacar el proyecto. No estoy hablando de esta para nadie. Estoy hablando de si me pide más, le doy más. Y si le doy más, le cobro más. Ya, eso es un trabajo justo por mi tiempo. Entonces, tampoco es que yo me niego. A veces los paracaidistas son buenos. En instituciones públicas eso es sumamente frecuente. En todo lado. Uy, le cayó a alguien que usted no ve ni que quisiera. Y lo peor, pidiendo gustos y todo. Bueno, vamos a ver ahora diferentes herramientas. Sí, por favor. Vean, esto es un Kanban board. Un Kanban, bueno, yo traigo ahí, tal vez ahora se los enseño, una herramienta, un tool computacional, pero quiero decirles que esto se puede implementar con muy poco presupuesto. Vean, usted agarra esta ventana, agarra tape y hace tantas columnas como usted necesite. Pasa una línea de tape. Luego va y se compra unos papelitos de colores de esos de 3M. ¿No? Sí, y entonces cada tarea, por ejemplo, en este Kanban board tenemos análisis, tenemos lo que está en análisis, lo que está en desarrollo, lo que está en etapa de aceptación y lo que ya pasó a producción. ¿No? Y tiene unas figurillas ahí, por ejemplo, podríamos seleccionar que el papel azul sea para Eric, y que el papel amarillo sea para Nancy y que el papel verde sea para Red, ¿verdad? Como para identificar las tareas de cada cual, podemos decir, ¿verdad? Y entonces usted llega y dice, bueno, esto está en análisis, pero cuando en la reunión de la semana usted llega y dice, bueno, esto ya no está en análisis, ahora ya lo tengo en desarrollo. Y dentro de desarrollo lo puedo tener, vea, lo que está en análisis está entre lo que está doing, lo que lo estamos haciendo, y lo que ya tenemos listo. Y lo que está en desarrollo tiene los siguientes subestatus. Digamos, porque hicieron las 8. ¿Tendría sentido si, para hacer un ejercicio práctico, voy a traer unos post-it rápidos aquí, hermano? ¿Quién sabe si nos dé tiempo? Porque todavía tengo que cubrir otras cosillas. Acá está. Tengo que cubrir otras cosillas. Pero, digamos, ustedes lo pueden hacer. Vean, el Kanban board nació en Toyota después de la Segunda Guerra Mundial. Eso es muy viejo. Y lo curioso